Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta edición de Noche de Museos Virtual. Les damos una cordial bienvenida a nombre del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato y de 101 museos. Este día nos acompaña la maestra María de Jesús Vázquez Figueroa, con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos y de acuerdo con su trayectoria, que en breve diré algunas líneas, uno de sus temas que se ha abocado es precisamente en la figura y la trayectoria de Tomás Chávez Morado. Maestra, voy a leer unas líneas de su currículum para darle posteriormente cederle la palabra. María de Jesús Vázquez Figueroa es nativa de la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Ha sido profesora de educación primaria, también de licenciatura en pedagogía. Ha tomado también diplomados en gestión cultural, en cursos y talleres en museos comunitarios, historia del arte, arquitectura, conservación preventiva, manejo de colecciones, entre otras materias. Se ha desempeñado laboralmente en diferentes ámbitos igualmente. Ha sido profesora de educación primaria, promotora cultural de museos comunitarios, responsable del proyecto de arte popular en el Departamento de Culturas Populares de la Dirección General de Cultura de la Secretaría de Educación de Cultura y Recreación del Estado de Guanajuato, asesora educativa del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, entre otras. Actualmente se desempeña como docente del Instituto La Salle de Guanajuato. Además, la maestra tiene en su haber una gran cantidad de publicaciones, muchos enfocados a temas de arte mexicano y en particular, como lo decíamos, a Tomás Chávez Morado. Simplemente diré algunos de que ella consigna en su currículum. Uno de ellos es Tomás Chávez Morado, Formas en Libertad. Tomás Chávez Morado, una exposición homenaje por su centenario natal en el 2014. Un año después, en el 2015, Tomás Chávez Morado, el maestro escultor. Y entre 2016 y 2017, Narración Tallada, los hermanos Chávez Morado. Actualmente es investigadora independiente en temas de arte, costumbres, tradiciones de Guanajuato. Y también le invitamos especialmente porque tuvimos la oportunidad de trabajar la curaduría de la reciente exposición que se presenta en el Museo José y Tomás Chávez Morado en el municipio de Silao, titulada Entre la pasión y la vocación, Tomás Chávez Morado, maestro y escultor. Así que nos da muchísimo gusto tenerla, maestra María de Jesús. Gracias por haber aceptado esta charla en torno a Noche de Museos Virtual y le cedemos la palabra para su presentación. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Pues le doy las gracias al instituto por esta invitación, en especial a la Dirección de Museos, a su dignado cargo, y desde luego al personal de la Dirección de Museos, que es con quien he estado en contacto por este tiempo, ¿no? Pues traigo una pequeña presentación. Quiero hablarles en sí ya no del escultor, creo que ya hemos hablado algo del escultor, hemos abundado acerca de su trayectoria, de su periplo artístico, pero sí me gustaría hablar un poco sobre la exposición. Traigo una pequeña presentación y bueno, es lo que trabajaríamos ahorita para posteriormente interactuar. Bueno, esta exposición se titula Entre la pasión y la vocación, Tomás Chávez Morado, maestro y escultor. En un primer momento no teníamos así, digamos, una idea muy clara de cómo podríamos titularle a una exposición acerca del maestro Tomás Chávez Morado. Se había pensado inclusive en que pudiera ser retrospectiva, ¿no? Acerca de la obra del maestro Chávez Morado. Sin embargo, bueno, como que inclusive, y eso es algo que voy a tratar casi al final de lo que viene siendo la presentación, primero iniciamos, ¿no? Haciendo una selección de la obra. En este caso, tuvimos por ahí algunos cambios en propuesta original,
puesto que la propuesta original contemplaba que se pudiera tener obra o presentar obra de la colección de la familia de Tomás Chávez Morado. Desafortunadamente no fue posible y bueno, tomando en cuenta que el museo tiene una colección bastante notable de obra del maestro Tomás Chávez Morado, una colección en la que, bueno, en otro momento ya lo he mencionado, uno puede hacer, digamos, un recuento de la trayectoria del maestro desde sus obras tempranas, pasando por sus momentos, digamos, más importantes, hasta llegar, digamos, a los últimos años en los que él ya empieza a crear o a hacer trabajos con sus alumnos. Entonces, bueno, decidimos que tendría que ser mejor de esta manera, trabajar con lo que se tenía a mano, con esta colección tan importante que tiene el museo. Y pues fue como surgió, ¿no? esta exposición. Nos propusimos como objetivos pues presentar una selección retrospectiva de la obra escultórica del maestro en pequeño formato y bueno, utilizar este registro fotográfico que tenemos, que se posee del maestro, puesto que yo a lo largo de un tiempo, de lo que fue febrero de 2014 hasta octubre de 2014, estuve yendo al archivo personal del maestro, archivo que se encuentra en lo que fue la casa del maestro, y bueno, pude tener, digamos, un registro bastante amplio de la trayectoria del maestro como escultor y como docente. También, bueno, mostrar estos documentos del acervo personal del artista y proporcionar una panorámica de su formación, de su trayectoria artística y de algunos de los proyectos monumentales en los que participó, puesto que sucede algo muy interesante. Hace algún tiempo, bueno, cuando presenté hice la presentación acerca de lo que vine haciendo el periplo artístico del maestro, hubo quien me decía que no sabía que, por ejemplo, las cabezas de águila habían sido diseñadas por el maestro, ¿no? Es como un monumento que la gente ve, lo contempla en la carretera, hay veces, como yo le he señalado en otras ocasiones, pues parece como una imagen sempiterna, ¿no? Ahí en las carreteras de México que van, bueno, de aquí, de lo que viene siendo la ruta de la independencia del centro del país, bueno, hasta el norte del país, ¿no? Entonces, pues mucha gente no conocía este tipo de trabajos que hizo el maestro y dije, bueno, pues es importante que la gente conozca esto. También aquí hay que destacar lo que se planteó era que la figura del maestro también destacara, ¿no? Finalmente el museo es un museo de autores, o museo de autor, en este caso son los dos artistas. Y siempre ha prevalecido la figura del maestro José, puesto que, bueno, él también se desempeñó en otros ámbitos y en ámbitos que le dieron, digamos, una mayor visibilidad como artista y como alguien que era, digamos, que siempre estaba opinando sobre lo que pasaba, ¿no? Como una especie como de líder de opinión, ¿no? La gente luego sí solía consultarlo acerca de determinados temas, sobre todo aquí en Guanajuato, ya cuando él se instala. Y entonces, cosa que no ocurre con Tomás, que un poco más reacio a la vida, digamos, de las exposiciones o a la vida, digamos, social, ¿no? Una vez que ya teníamos resuelto cómo íbamos a trabajar con la obra del museo, se decidieron 4 núcleos temáticos para la obra. El primer núcleo se enfoca en lo que él siempre reconoció como su única influencia, que era el arte prehispánico. El otro núcleo, mujeres, héroes, hombres del pueblo, felinos, bueno, eran sus temáticas. Él siempre destacar sobre todo a las mujeres, puesto que, como ya se ha señalado en otros momentos, bueno, la pérdida de su madre, por ejemplo, y también, ya viéndolo, bueno, desde otra perspectiva, el tema de la mujer va a ser un tema muy vigente y muy presente en los años posteriores a la revolución, ¿no? Entonces, bueno, estos eran sus temas, a él le gustaban mucho representar
los felinos, ya fueran silvestres, ¿no? Como los jaguares o los gatos domésticos. Y desde luego, pues siempre presente la gente del pueblo, ¿no? En su obra. Él pues se desempeñó como titular del taller de escultura de la Universidad de Guanajuato. Y mucha de la obra que él hace ya a finales de los 80s y en los 90s ya es obra y temáticas que él va a trabajar con sus alumnos. Entonces, ya para los últimos años de su vida como artista, en este caso, pues él trabajó mucho los temas marinos. Hay una exposición, se le hizo una exposición homenaje en 1999 en la universidad. Bueno, le hicieron varias. Una fue en el 97, luego posteriormente en el 99, y se presenta esta obra, ¿no? Del maestro Tomás Chávez Morado. Hubo un momento en donde tanto los alumnos como él presentaron obras con temas marinos. Y finalmente, bueno, hablar de esta obra emblemática que son las 260 cabezas de águila que marcan la ruta de independencia. Esos fueron los 4 núcleos temáticos sobre los que se trabajó. Siempre cuando hablamos, bueno, de estos núcleos, para empezar a hablar del primer núcleo, él decía que cuando llega a la Ciudad de México, visita el Museo de Antropología, el antiguo Museo de Antropología, que estaba, si mal no me equivoco, en la calle de Moneda, donde ahora está el Museo Nacional de las Culturas, va a la sala de monolitos. Y bueno, él ya trae esta inquietud, ¿no? De dedicarse al arte y en concreto a la escultura, aunque desde luego, digamos, la formación de los artistas y la formación de un escultor también hay, digamos, otras disciplinas artísticas que se entrelazan y que los artistas trabajan, ¿no? Como el dibujo, como la pintura. Pero el ver estos monolitos, pues de esa manera él reafirma, ¿no? Su vocación como escultor. Y bueno, lo podemos apreciar en obras como estas 3 piezas que están de hecho ahorita en exposición en el museo, este relieve que nos habla justamente, ¿no? de la fundación de Tenochtitlan, el proyecto para la columna del Museo de Antropología, que una buena parte de la parte inferior del proyecto, desde luego nos está hablando de las culturas mesoamericanas, tanto de las culturas del Golfo como las culturas del Altiplano Central. Y la magnífica pieza que tienen ustedes a su derecha, que se titula Homenaje a los constructores de la Ciudad de México, en donde él sintetiza la historia de la Ciudad de México desde la fundación de Tenochtitlan, pasando por la conquista hasta llegar a la gran ciudad que es ahora la Ciudad de México, con una serie de símbolos como Tlaloc por ahí muy estilizado, las ofrendas de corazones que los mexicas, ¿no? Le daban al sol, ¿no? A través, pues, de estos, de las tunas, de estos frutos, ¿no? Que en realidad eso finalmente son en la simbología mexicana. Entonces, bueno, aquí vemos, pues, esta presencia muy fuerte, ¿no? Del arte mesoamericano en su obra. Y, bueno, las mujeres muy presentes. Él era un niño de 4 años cuando fallece su madre, entonces una buena parte de su obra van a ser mujeres. Y como ya lo señalé, también es un tema muy recurrente en los artistas de aquel momento. De igual manera, bueno, los felinos, ¿no? Los gatos. Y quise presentar, de hecho, piezas que en este momento están ahí en el museo, están en esta exposición. Los proyectos del taller de escultura, como les digo, eran varios. Muchas veces él les decía a los alumnos, vamos a trabajar ahora sobre esto. Ahora, hay algo muy interesante con los peces, con la vida marina. Es un tema que no se ha estudiado tanto en la obra de Tomás, pero es un tema recurrente también de él. Y uno puede ver que desde sus primeras piezas, también él empieza a trabajar mucho los temas marinos. Las sirenas, los peces, inclusive con otras técnicas como las piedras de colores, el mosaico, son trabajos que él va a hacer con este tema, con el tema marino, puesto que le llama mucho la atención el movimiento.
todo este movimiento que se puede, que se da, ¿no? En el mar, con estos seres maravillosos que son los peces. Y bueno, finalmente este tema que son las 260 cabezas de águila que marcan la ruta de independencia. Y que a mí me llama mucho la atención, y lo comentaba hace rato con alguien, no se licitó la obra, ¿no? Como ahora ya pues todas se licitan y, ay, no, pues todo es bien lícito. No, en aquel entonces, y eso es muy, muy, muy bueno, lo tomemos en cuenta, la jefa del departamento de arquitectura era la ingeniero arquitecto Ruth Rivera. Digo ingeniero arquitecto porque ella estudió las dos carreras en el Poli. De hecho, ella era egresada de la primera generación de mujeres, o la primera mujer que estudió en el artesanías, que en otro momento fue la Escuela de Integración Plástica, que fundó el maestro José Chávez Morado. Y el maestro Tomás Chávez Morado, él estaba también trabajando allí, estaba a cargo del taller de escultura junto con Francisco Zúñiga. Tengo entendido que el titular era Francisco Zúñiga y Tomás estaban como, bueno, parte pues era su ayudante, ¿no? Entonces, les encomiendan este trabajo y bueno, Tomás hace el diseño de la obra. Es una obra que se hace en un material, es en cemento, son piezas vaciadas en cemento. Alguien me preguntaba, es que siempre creí que se las habían hecho en cantera. No, en cantera no hubieran durado nada, porque son monumentos que están en las carreteras. Entonces, por supuesto que tenía que hacerse de un material que pudiera, ¿verdad? Digamos, tener la consistencia para enfrentar todo lo que puede suceder en estos caminos, ¿no? En donde están colocados. La pieza, bueno, el diseño es un diseño muy reconocible, es un diseño que se basa en dos imágenes que para los mexicanos son emblemáticas, ¿no? Las pirámides y el águila. El pedestal de la obra es una pirámide estilizada, truncada en su arista. Y desde luego el águila que pues es ¿verdad? Nuestro escudo nacional, y bueno, pues siempre nos vamos a identificar con ella. Algo que pues ahora ya no se toma en cuenta, o que en ese momento tal vez no lo tomaron en cuenta en los lugares en donde se colocó el monumento, es que se pensaba en el monumento integrado al espacio geográfico, al espacio donde se encontrara, que formara parte del paisaje, que se viera como parte del paisaje. Y para lograrlo era necesario que la pirámide estuviera cubierta con material pétreo propio de la zona. En algunas, digamos, en algunos lugares sí se llevó a cabo, en otros no. A cada lugar se les mandó la pieza ya tal cual, ¿no? La cabeza de águila, y en cada lugar el compromiso era hacer el pedestal. Si ustedes pueden observar, del lado izquierdo, ahí se ven las dimensiones que debía de tener esta obra para que definitivamente armonizara, ¿no? Armonizara con el entorno, armonizaran ambas, tanto el pedestal piramidal como la cabeza de águila. Entonces, bueno, pues aquí tenemos esto. Entonces, pues esto fue, digamos, la exposición. Ya teníamos como que todo esto armado, ya se había trabajado inclusive en las cédulas de sala, y bueno, nos faltaba así como, y ahora, ¿cuál será el título? Y bueno, yo había leído y había escuchado también había visto más bien algunas entrevistas que le llegaron hacia el maestro, en donde él hablaba que su pasión era la docencia y su vocación la escultura, pero que digamos que ninguna competía, ¿no? En este caso, ambas
eran importantes. Para él el orden de importancia era el mismo. Él, desde luego, ya lo hemos dicho en otro momento, él se inicia trabajando como docente en escuelas públicas, en escuelas primarias públicas de la Ciudad de México, en donde daba clases de dibujo. Posteriormente, él se compromete mucho con la docencia cuando decide irse en 1940 y estar a lo largo de 4 años en la Sierra Tarahumara a cargo de un internado indígena. Entonces, bueno, la docencia, y regresa a México y decide que su carrera va a ser estudiar la Normal Superior, y estudia en la Normal Superior de México. Él fue egresado de la Normal Superior. Su trabajo ya como escultor empieza propiamente en la década de los 50, en 1957, que es cuando presenta su primera exposición. Ya para esto ya había presentado algunos trabajos, había hecho algunos trabajos, pero ya en su primera exposición pues es en los 50. Entonces, bueno, y a partir de ahí empiezan las dos, ¿no? Porque él también trabaja en la Escuela de Diseño y Artesanías, dando clases, formando, ¿no? a los escultores en ciernes. Igual acá en Guanajuato, cuando se viene ya a vivir a Guanajuato en 1967, está trabajando en su taller. Sin embargo, empieza a llegar gente que pide que los asesore, hasta que la universidad pues lo contrata, ¿verdad? Él obtiene una base ya como titular de la Cátedra de Escultura de la Universidad de Guanajuato. Entonces, bueno, dijimos, bueno, yo estuve pensando cuál pudiera ser el título de esta exposición, y es como se decide que la exposición se va a titular Entre la pasión y la vocación, Tomás Chávez Morado, el maestro escultor. La docencia y la escultura, pues finalmente fueron las dos sendas, ¿no?, que transitó pues a lo largo de su periplo artístico. Cuando él cierra su taller de escultura en 1999, pues prácticamente cierra el taller, y también él ya deja de producir obra. Entonces, pues, digamos que lo que llegó, o lo que pusimos al final en la exposición, fue justamente esto, ¿no? Lo que viene siendo este título. Bueno, por mi parte, en cuanto a la presentación, pues sería esto. Y ahora sí que, para lo que me pudieran preguntar. Maestra, muchísimas gracias por este itinerario que nos ha hecho en torno a la vida, la trayectoria profesional de Tomás Chávez Morado y del propio museo dedicado precisamente a ofrecer al público la parte de su producción escultórica que resguarda el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Realmente, al escucharla en su presentación, viendo también la iconografía escultórica que podemos contemplar actualmente en el museo, nos hace una muy buen énfasis de su parte sobre la parte prehispánica, sobre las culturas mesoamericanas que influyeron, pues no solo a él, sino a muchos artistas que por esa época, y hablo posiblemente a partir de los años 20, que muchos artistas se inclinaron por esta faceta entre arqueológica, de investigación de arqueología, de investigación hacia lo prehispánico, como realmente volver a ver en nuestro pasado con miras a un arte auténtico, como lo llamaban algunos artistas de los años 20. Y eso me lleva a preguntarle si en este tránsito de Tomás Chávez Morado dentro de por llamarlo así, Escuela Mexicana de Escultura paralela a la de pintura, ¿qué es lo que hace todavía falta por redescubrir en Tomás Chávez Morado? Desde mi punto de vista, es un artista muy completo, muy reconocido, no sé qué tan cotizado realmente en el mercado del arte, pero siento que no se encuentra todavía posicionado en comparación con el propio José Chávez Morado, con otros artistas de la época. ¿Qué habría que redescubrir todavía en Tomás Chávez Morado, y qué elementos diría usted que también hacen falta para posicionarlo de mejor manera para las actuales generaciones? Bueno, considero que sí es necesario
retomar, conocer en realidad toda esta trayectoria, ¿no? Todo este trabajo que él hizo y ese trabajo que hizo a la par con la docencia, ¿no? Puesto que se le reconoce más como escultor que como el docente que fue, ¿no? Y el formador de escultores. ¿Qué tantos escultores de renombre salieron de este taller, ¿no? De diseño y artesanías en donde trabajaban a la par Francisco Zúñiga y él? A mí sí me llama la atención que no ha habido, digamos, este reconocimiento tal vez de lo que fueron sus alumnos allá en México. Aquí en Guanajuato sí, cuando uno habla de él, siempre salen los alumnos, ¿no? Por ahí hay algunos inclusive conocidos, gente que trabajó inclusive en el instituto y que hablan del maestro Tomás. Algunos sí se han dedicado a la escultura, algunos están trabajando inclusive en la Universidad de Guanajuato, pero sí habría que hacer como un seguimiento de quiénes fueron sus alumnos en estos momentos y de qué otros trabajos, puesto que considero que tal vez no fue la cabeza de águila, no fue el único trabajo que se le encomendó al taller. Ya se ha dicho en otro momento que todo lo, todos los mosaicos que se hicieron para lo que es el mural que hicieron Olga Costa y José Chávez Morado en Agüe de Onda, los hicieron justamente ahí en el taller de diseño y artesanías. Entonces, siento que habría que darle un seguimiento a este trabajo, a los trabajos que ellos hicieron, este tipo de trabajos en los que no hay, digamos, no se siguen, ¿no? Estos procesos que ahora tenemos de que hay que hacer una licitación. Pues sí, está muy bien, ¿no? Que se liciten los trabajos, pero en aquel entonces estaba el taller y entonces el taller ofrecía estos servicios. Y entonces estos servicios los ofrecían justamente los artistas y artistas reconocidos como Tomás o como el mismo Francisco Zúñiga o José Chávez Morado. Entonces, eso sería, y bueno, ¿qué tanto reconocimiento hay por parte del INBA, puesto que siento que no se ha trabajado de lleno en todo lo que sucedió en este taller de diseño y artesanías, ¿no? El INBA tiene su centro de documentación acerca pues de todo lo que viene siendo, todo lo que sucedió pues o ha sucedido, y meterse en esto y buscar qué pasó en el taller de diseño y artesanías. A mí sí me llamaría mucho la atención que pudiéramos hacer algo, puesto que si se diseñó, por ejemplo, la cabeza de águila ahí, ¿por qué no está digamos, el diseño original ahí en este lugar? O otros proyectos que se pudieron hacer ahí, ¿no? Sí, concuerdo con usted, maestra, en ese sentido de estas otras perspectivas que tendrían que estudiarse, profundizarse en torno al artista. Yo simplemente viendo ahorita su presentación y escuchándola sobre las cabezas de las águilas, pues inmediatamente me trajo a la memoria, pues igualmente algunas investigaciones, algunas noticias que se han difundido ya tiempo atrás en torno a las cabezas que se han descubierto en el Templo Mayor, por ejemplo, que tenían una gran cromática y que me recuerdan mucho por su monumentalidad, no solamente por esta parte iconográfica, sino igualmente por lo monumental. Y creo que un artista como Tomás Chávez Morado, que tiene esta predilección hacia ese tipo de temas, pero también hacia la monumentalidad escultórica, pues nos habla precisamente de esas capacidades técnicas, de esos retos que él trataba de asumir con sus alumnos en su propio taller, y yo creo que le pesaba mucho naturalmente la influencia, estar frente a los monolitos, como esta espléndida fotografía que nos muestra, frente ahí a la Coatlicue o al calendario azteca, no lo sé, todo lo que se podía y actualmente se puede disfrutar en el Museo Nacional de Antropología, pues realmente es impactante. Y yo creo que los estudios que se han venido haciendo por parte de investigadores del INA y de algunos otros en torno a todo lo que es el arte prehispánico, nos ayudaría igualmente, si no perdemos de vista también los trabajos
del propio Tomás Chávez Morado. Creo que ahí es donde esas líneas convergentes de investigación es lo que se amerita. Nosotros lo que tratamos de propiciar con esta exposición curada por ustedes es precisamente abrir estos otros panoramas, propiciar que se abran otros archivos, en este caso si son de la familia, privados, que es decir, que surjan a la luz nuevas piezas, nuevos documentos, incluso es tan fundamental una parte documental de iconografía personal en torno al personaje porque nos ayuda a entenderlo mejor en ese sentido. Yo cuando veo igualmente esculturas en torno a mujeres o en torno a algunos animales que nos mostraba, en efecto me remiten en algunos casos a Francisco Zúñiga, en otros casos a Oliverio Martínez y me gustaría ver cuáles son algunas líneas, si es que las subo, algunas líneas de convergencia entre ellos. Bueno, pues era un ambiente, creo, bastante, digamos, bueno, había como toda esta efervescencia del nacionalismo, todo esto, y él trabajó mucho con ellos. Si uno ve las exposiciones, ahí están ellos, ahí vamos a ver, inclusive a mujeres, porque eran poquitas, pero había, ¿no? Estaba Geles, por ejemplo, Geles Cabrera, si mal no me equivoco, estaba, desde luego, Oliverio Martínez, excelente, Francisco Zúñiga, que es con el que él tiene, digamos, una mayor relación, y él, digamos, tenía siempre este respeto, ¿no? Hacia el trabajo de los compañeros. Van a converger mucho, van a estar mucho ahí ellos presentes. También hay algo interesante en Tomás y que no se ha tomado en cuenta. Tomás cuando regresa a México y entra a trabajar, sigue trabajando en el INBA, también se encarga de trabajar en el proyecto del rescate de la obra de José Guadalupe Posada, y eso es algo que tampoco se ha hablado mucho de Tomás Chávez Morado. También Tomás Chávez Morado queda muy impresionado por la obra de Diego Rivera, y además, en un primer momento, cuando hay todo este ambiente en la década de los 40, por ahí, él también empieza a trabajar con otros personajes como algunos historiadores, ¿no? Como Fuentes Mares y gente así, ¿no? Entonces, él sí se involucra mucho en el ambiente cultural, aunque posteriormente empieza un poco como ya cuando llega aquí a Guanajuato, ya un poco como a dedicarse más a lo que viene siendo su trabajo en el taller, su trabajo docente, y dejar un poco de lado el trabajo, digamos, de las relaciones públicas y las relaciones con otros artistas. Sí, definitivamente estaremos nosotros al pendiente y igualmente propiciando a través de este tipo de investigaciones, de exhibiciones, que mejor hubiera sido que tener igualmente para esta ocasión otro tipo de obras que no se han tal vez exhibido de manera pública, que siguen en colecciones privadas, pero finalmente la exposición que hacemos no solamente es un homenaje, no solamente es un comentario personal, en este caso a través de los núcleos temáticos que ya nos explicó, sino igualmente siguen siendo escalones para seguir apreciando, buscando nueva información y otras formas de interpretación, ¿por qué no?, del artista y de temas que igualmente interesantes, como esto que comenta de José Guadalupe Posada o incluso del mismo Diego Rivera, que sabemos que tuvo una colección inmensa de arte prehispánico y que derivó en el actual Museo de la Nahuacalli, donde se exhibe la mayor parte de las piezas. Es muy interesante toda esta, repito, esta beta, un poco de arqueología y también hacia el pasado prehispánico de muchos otros artistas. En efecto, comentó una artista espléndida que sigue igual a la espera de una gran exposición para dimensionar su trabajo, como es, en efecto, Geles Cabrera, una magnífica escultora, mujer, y yo creo que muchos otros artistas que están un poco semiolvidados, y es lo que yo decía al preguntarle, que como historiadores del arte, pero también yo creo que en la parte académica de futuros especialistas en arte, en diferentes disciplinas, en diferentes rubros, creo que esta distribución de la información, no solamente publicada, sino también propiciar
a través de tesis de investigación, otro tipo de características más abiertas para que el personaje pues se siga manteniendo en una línea de investigación. Creo que lo más triste es que un artista se piense agotado en ese sentido en cuanto a estudios, que no tenga ninguna línea de investigación vigente, sea por un estudiante, por un investigador, etcétera, porque entonces hace precisamente que siga quedando como al margen, al margen de los recintos culturales, al margen de investigaciones, al margen de seminarios académicos, por decirlo así, donde se esté reinterpretando constantemente al artista y a su iconografía que nos haya legado. Así que en esta ocasión, maestra, pues le agradecemos muchísimo Gracias. este tiempo, el que nos haya compartido este conocimiento, que nos haya igualmente hablado en torno a la exposición que se encuentra en el Museo José y Tomás Chávez Morado, que se inauguró el 3 de junio de este año y estará hasta el 8 de mayo del 2022, donde se han incorporado pues piezas de que ya nos ha mostrado, como estos relieves igualmente marinos, que para mí eran igualmente en su momento algo desconocidos, ahora ya tenemos un poco más de familiaridad, pero para el público no. Y lo que tratamos de ofrecer en este museo es siempre una oferta artística plural, con nuevas interpretaciones, con nuevas formas de acercamiento, y pues queda abierta esta línea para seguir disfrutando y estudiando el arte de Tomás Chávez Morado, como bien dice usted, escultor, maestro docente y escultor. Maestra, si quisiera agregar algo para cerrar esta transmisión. Pues, pues muchas gracias y pues desde luego están invitados al museo, ¿no? Vayan, vean la obra, ¿verdad? Conozcan ese gran trabajo del maestro Tomás Chávez Morado y desde luego, bueno, todo lo que nos lo recuerda, como las cabezas de águila, vayan al Museo de Antropología, al Centro Médico Nacional, donde están estos relieves maravillosos, ¿no? Verlos en vivo es otra cosa. Las fotos nunca van a ser, le van a hacer homenaje a un trabajo como estos relieves que hacen en el Centro Médico Nacional, en las salas de especialidades. Y bueno, pues para que disfruten esta maravillosa obra del maestro. Y pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias maestra nuevamente por su tiempo. A todos ustedes que nos siguieron esta transmisión, les agradecemos a nombre del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato y de 101 Museos. Los esperamos en la próxima edición. Muchísimas gracias y que la pasen muy bien. Muchas gracias.